Buenas tardes, nosotros nos correspondió la demostración del teorema chino de residuo. Quiero iniciar con un poco de historia. El teorema chino de residuo es un antiguo resultado de la teoría de números y la aritmética modular, documentado por primera vez entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Su aparición más antigua conocida se encuentra en el tratado Sun Shi Suanjing, el clásico matemático de Sun Shi, escrito por el matemático Sun Shi, o también llamado Sun Tzu, quien vivió durante la dinastía Jin, del año 265 al 420 después de Cristo. El teorema chino de residuo resuelve sistemas de congruencias con diferentes módulos, sean M1, M2 hasta Mn, el producto de estos, pertenecientes a los enteros positivos, módulos fijos, y A1, A2 hasta n, el producto de estos, pertenecientes a los números enteros, y una lista de números enteros arbitrarios y una incógnita. Consideremos el siguiente sistema de congruencias lineales, para el cual debemos buscar un número que sea congruente a A1 módulo M1. Ese número también debe ser congruente a A2 módulo M2, así hasta que sea congruente con AN módulo MN. Si los módulos son primos relativos 2 a 2, es decir, que MI, MJ sea igual a 1, siempre y cuando I sea diferente de J, entonces el sistema tiene una solución única. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que un sistema de congruencias tiene solución cuando los módulos son primos relativos 2 a 2, y además que esa solución es única módulo el producto de los módulos. Veamos algunos valores. Por ejemplo, si tenemos el módulo 1 que sea igual a 2, el módulo 2 que sea igual a 9 y el módulo 3 que sea igual a 11, debemos verificar que el MCD de estos módulos 2 a 2 sea igual a 1. Por ejemplo, el MCD, máximo común divisor de 2 y 9, es igual a 1, es decir, 1 es el único número que divide a 2 y 9, lo mismo para 2 y 11, el 1 es el único divisor, y asimismo para 9 y 11, su único divisor es 1. Pero ¿qué pasaría si en este caso no tuviéramos 11, en lugar de 11 tuviéramos, por ejemplo, valor de 14? Tendríamos también que comprobar que el MCD de 2 y 11 sea 1 para que se pueda aplicar el teorema chino del residuo. Pero en este caso, pues si el módulo 3 tuviera el valor de 14, el MCD de 2 y 14, en este caso sería 2, no sería 1. El 2 es divisible para 2 y 14. Entonces, si tuviéramos estos valores, módulo 1 igual a 2, módulo 2 igual a 9 y módulo 3 igual a 14, el teorema del chino del residuo no se aplicaría en este caso. Continuemos con la construcción de soluciones parciales. Y tenemos entonces M igual al producto de las M, y para toda I perteneciente a 1, 2 hasta N, definimos que NI es el complemento de MI, es decir, pues tendríamos entonces los siguientes valores: MI por NI sería igual a M, pero al despejarlo entonces ya tendríamos que NI es igual a M partido MI. También acá debemos tener presentes que MI y MJ pues deben ser números relativos 2 a 2 y que para toda J debe ser distinta a I. Entonces tenemos para este caso a MI y NI, que serían complementos, iguales a M1 multiplicado por el producto de todas las M's menos el MI igual a 1. Por lo tanto, existe X y Y pertenecientes a los enteros, tales que X y MI
más YINI va a ser igual a 1. Podemos entonces en este caso hacer una suposición que Y1, YINI va a ser igual a EI, y esto va a ser congruente a 1 módulo M1, pero también en este caso si tenemos EI y esto es congruente a YINI, esto va a ser igual a YI por el producto de las M's menos, no tenemos que tomar en cuenta valor de MI, esto va a ser congruente a 0 módulo MJ, siempre y cuando J sea distinta de I. En resumen, pues, ¿qué es lo que nos indica el EI? El EI nos va a indicar al módulo al cual vamos a estar trabajando. Y esto lo vamos a denotar o lo vamos a verificar a través del subíndice que tenga la M. Por ejemplo, en este caso, el módulo MI, cuando la M tenga el subíndice I, el módulo va a valer 1 y esto va a ser J igual a I. Pero cuando en el módulo su subíndice sea J, el módulo va a tener un valor de 0 y esto se debe a que J no es igual a I. Lo que permite la EI es hacer soluciones caso por caso. Luego definimos la solución de X como X es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, AI por EI. Tenemos en este caso, anteriormente veíamos EI es igual a YINI. En este caso, pues pasamos a sustituir esa EI por YINI. Al final la sumatoria nos quedaría X es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N por AI YINI. Y esta construcción asegura que X es congruente a AI módulo MI. Esto prueba que X es una solución al sistema de congruencias lineales. Seguimos con el isomorfismo entre Z partido NZ y el producto directo de los anillos. El teorema chino del residuo nos permite descomponer la estructura del anillo de ZM de una manera muy similar a la factorización en primos de M. Para precisar estas ideas, introducimos la siguiente notación. Sea el producto de las M es mayor a 1 módulos fijos y primos relativos 2 a 2 igual a 1 para toda I distinta a J. El elemento A, que sería la clase A, perteneciente a los ZM, lo podemos también definir como corchetes A y con un superíndice MI. Este superíndice se coloca para poder distinguir el módulo, ya que si solo está la A y la barra, no podemos deducir a qué módulo pertenece. Pero al cambiar su notación a esta otra forma, pues este superíndice permite hacer esa distinción al módulo. Luego tenemos, en este caso, el ZM1 cruz hasta cruz ZMN, que esto es el producto cartesiano de las ZM, a lo cual hace referencia a un anillo con las operaciones. En este caso, pues lo que tenemos es un producto cartesiano en el cual las entradas se van a multiplicar por las entradas, o se van a sumar por las entradas, como en este caso que tenemos una suma de vectores. La entrada A1 va a ser más la entrada B1, luego la entrada N más la entrada Bn. Lo mismo se aplica para el producto. Entrada A1 por entrada B1 y la entrada N por la entrada Bn. Con la notación anterior tenemos lo siguiente: M va a ser igual al producto de las M's. Entonces tenemos una función, que esta función nos dice que va desde ZM hasta A, definida por la función phi, que en este caso son las clases Mn igual a M1 y ANM1 hasta ANMN, la cual debe cumplir con las siguientes 4 propiedades para todas AM
Bn pertenecientes a los Zm. La primera nos dice que la podemos deducir por definición, y en este caso 1m pues está relacionado con hay que sustituirlo en el vector. La número 2 pues nos dice que la suma de dos clases, lo cual vamos a sustituir en la suma de dos vectores. Lo mismo ocurre para el número 3, lo que en este caso tenemos producto. El producto de esas dos clases es igual al producto de forma separada. Y entonces podemos decir que las primeras tres propiedades preservan la estructura algebraica, y la cuarta propiedad pues nos dice que la función es biyectiva. En general podemos decir si R y S son dos anillos y existe una función f, R entonces S, que cumple con las cuatro propiedades que cumple phi, decimos que f es un isomorfismo de anillos entre R y S. También decimos que R y S son isomorfos con anillos que denotamos por R isomorfo S, lo cual se escribe como ZMI, producto MN, es isomorfo a ZM1, cruz hasta cruz MZN. La palabra isomorfo nosotros lo podemos entender de la siguiente manera: iso, que hace referencia a mismo, y morfo o morfismo, que hace referencia a la forma. Entonces, lo que está escrito acá de último, pues lo podemos entender como que tanto lo que está en la parte izquierda como en la parte derecha pues tienen la misma forma. Así podemos leer este símbolo. Sería el isomorfismo entre los anillos. Continúa la compañera con la explicación. Muchas gracias. Y continuando con la demostración del teorema de China residuo, me tocaría el numeral 3, que es el uso de la coprimalidad. Dice que la condición es que los módulos n sub i sean coprimos 2 a 2. Esta coprimidad permite que el inverso de y exista, es decir, que haya un GMD, un divisor de n sub i, n mayúscula y n sub i, la i es minúscula, esto es igual a 1. Teniendo como ejemplo dos números, para determinar si son coprimos, pondríamos a 3 y 8, y encontrando el MCD de ambos números decimos que esto es igual a 1. Las congruencias sean independientes y el isomorfismo de anillos sea válido, que esto ya lo demostró mi hermana anteriormente. En otras palabras, la coprimalidad garantiza que no haya contradicciones entre los módulos y que se puedan reconstruir X a partir de los residuos A sub I. Ahora bien, con el número 4, verificación de la unicidad. Para demostrar la unicidad, primero vamos a probar que phi está bien definida, es decir, que si cambiamos de representante no cambia el valor de la función. Entonces tenemos acá que sea a sub m igual a a' sub m, que por definición a es congruente a a' del módulo m, o equivalentemente a divide a menos a'. Ahora, para cada m sub i divide a m, tenemos que, por la transitividad de la divisibilidad, m sub i divide a menos a', o equivalentemente a m sub i es igual a m sub i, para toda i perteneciente de 1 a n. Y por lo tanto tenemos que phi de la clase A es igual
a todo esto que nosotros vemos acá. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si nosotros tenemos aquí dos clases, la primera clase A, M sub I, sus entradas estarían en este apartado A, M sub 1 hasta llegar a M sub N. Y la otra entrada que tenemos es A' de M sub I. Sus entradas también estarían de este otro lado. A' M sub 1 hasta llegar a A' M sub N. Entonces cada entrada de esas clases, o también llamados vectores, es igual a la entrada del otro. Lo único que va a cambiar es el representante de A a A'. Y como decíamos anteriormente, que si cambiamos esa representante en lugar de A a', pero no la clase, la función vale lo mismo. Llegamos a tener esto que está acá. Llega a valer lo mismo. Phi A' de M, que es lo mismo que tenemos aquí al inicio. Solo la representante es la que cambia de A a A'. Entonces, si phi está bien definida, podemos nosotros probarlo mediante las 4 propiedades, que aquí las volvemos a tener. Por simple definición, la propiedad 1 sería que A toma el valor o A es igual a 1. Para probar la propiedad 2, entonces vamos a evaluar. Tenemos ahí a phi de la suma es igual a la suma de ambas clases. Por definición sería aquí A más B de M sub 1 hasta llegar a A más B M sub N. Y nosotros ya podríamos aquí sumar esas clases, que simplemente es algo así como conocemos en las sumas, de distribuir esto, quedaría AM sub 1 más BM sub N hasta llegar a AM sub N más BM sub N. Entonces los vectores, luego los separamos, los vectores de A quedarían en este lado, más los vectores de B, o las entradas de B, que se estaría sumando, y entonces entrada por entrada, solo que acá ya tenemos por la definición de phi. Y algo parecido es lo que ocurre al a comprobar la propiedad 3, que es el producto de las clases. Entonces, si nos damos cuenta, pasa lo mismo. En lugar de tener un signo más, pues ya tenemos aquí una multiplicación. Y llegamos a lo mismo, que se están aquí entonces multiplicando las clases con relación a phi. Phi a m multiplicado phi b por m. Muy bien, entonces solo nos faltaría la propiedad cuarta, perdón. Probamos que phi es sobreyectiva, sea a1 m1 hasta llegar a n m sub n, es decir, vectores arbitrarios que tenemos aquí. Entonces, por el teorema chino del residuo, tenemos ahora el siguiente sistema de congruencias, donde nos decimos que hay una solución. X sub 0 es congruente a I en módulo MI para toda I. O equivalentemente, tenemos que podemos reescribir el término de esta clase que tenemos acá como X sub 0 de M sub I es igual a I de M sub I para toda I. Por lo tanto, dos vectores tienen las mismas entradas. A I M sub 1 se llegará a N M sub N, que es igual a X sub 0 de MI hasta llegar a X sub 0 de M sub N. Entonces, por la
definición de phi, tenemos esto que está acá, que comprobamos que hay una sola solución, que esto es lo que demuestra la sobreyectividad. La fórmula anterior nos dice que todo elemento de A es imagen de un x sub 0 de M, perteneciente a los números enteros, bajo phi, donde x sub 0 es una solución del sistema de congruencias. Ahora bien, probamos que phi es inyectiva. Para esto suponemos que phi de dos elementos de x sub 1 a la m va a ser igual a phi de x sub 2 sub m. Para algunas x sub 1m, x sub 2m, pertenecientes siempre al número a los números enteros. Entonces tenemos que probar que x sub 1 de m va a ser igual a x sub 2 de m. Y esto vamos a observar entonces que si dos vectores son iguales, sus entradas son iguales, que es lo que veníamos nosotros hablando. Lo que va a implicar que x sub 1 de mi es igual a x sub 2 de m sub i para todo i perteneciente a 1 de 1 a n. Implica también que x sub 1 va a ser congruente a x sub 2 en el módulo mi para todo i perteneciente de 1 a n. Por lo tanto, tenemos entonces acá que si x1 y x2 son soluciones al sistema de congruencias, nosotros podemos decir esto: x es congruente a x1 en módulo m1 y x es congruente a x1 en el módulo 2 hasta llegar a verificar esa congruencia de x con x1 en el módulo mn. Pero si aquí decimos que ambas son congruentes, también podemos decir que el x sub 2 va a ser congruente a esa x para todos los módulos, sea el primer módulo, el segundo módulo, hasta llegar al módulo n con relación a x sub 2. Por el teorema chino del residuo sabemos que cualesquiera dos soluciones al sistema anterior son congruentes módulo m igual a m sub 1 hasta llegar a m sub n. Es decir, que el x sub 1 es congruente a x sub 2 en el módulo mn. Entonces, x sub 1 de m va a ser igual a x sub 2 por m. Esto prueba entonces que phi es inyectiva. Entonces, con la sobreyectividad que probamos antes, concluimos que phi es biyectiva. Y con esto probamos la propiedad 4. La sobreyectividad tuvo alusión a la única solución que tenemos nosotros en este caso aquí. Y ahora, al comprobar la inyectividad, la propiedad inyectiva, nosotros tenemos relación a la unicidad de la solución, lo que decíamos en el apartado. Entonces, de esta forma nosotros la unicidad comprobamos que existe tanto la unicidad como la única solución a un sistema.